Hola, bienvenidos al curso de impresión 3D en el Telecentro. Mi nombre es Sandra Huerto y en esta unidad descubriremos los problemas que tenemos a la hora de imprimir y una herramienta para laminar nuestra pieza y poderla imprimir. ¿Preparados? 3, 2, 1, ¡empezamos! El software de laminado es una parte muy importante cuando queremos pasar una pieza que hemos diseñado en 3D a algo que al final nuestra impresora entenderá. Entonces, como siempre que habíamos dicho, empezamos con un diseño, exportamos ese diseño a diseño 3D a un fichero STL, que es una malla. Luego, con una herramienta de laminado, generamos un G-code, unas capas, es decir, hacemos las capas como si pasamos de un 3D a un 2D, todos son capitas con información de dónde va a haber material. Y luego pasamos a nuestra impresora que entiende ese G-code y lo imprime. Finalmente tenemos nuestro acabado, que ya hablaremos. Entonces, en este vídeo que estaremos trabajando hoy Cura. Vamos a descubrir esta nueva herramienta, una herramienta de laminado, que hay otras, pero funciona muy bien y tiene bastantes opciones. Para ello, ¿con qué empezamos? Pues empezaremos con nuestro diseño. Habíamos trabajado en vídeos anteriores el diseño con Tinkercad. Bueno, aquí tenemos una T básica, bien colocada para que, y yo digo exportar. Exportamos el fichero, hay diferentes formatos, escogemos el STL, que lo entienden más, herramientas. Y aquí lo tenemos. Mindeffect. Si le doy directamente, suele... No, esperar un momento. Y voy ahora a mi herramienta de Cura. Cura hemos dicho que es la herramienta de laminado. Es gratuita, la podéis descargar, hay muchas versiones. Actualmente, en estos momentos trabajaremos con la versión 3.0, pero hay otras. Las anteriores eran las 2 y también funcionan igual, lo único que cambia es un poco la imagen. Entonces abro el fichero y aquí tenemos nuestra T. Esa T que habíamos diseñado en 3D, la hemos descargado un fichero STL y ahora queremos hacerle el laminado para que nuestra impresora nos imprima la maravillosa T. Si la puedo... Vale, entonces vamos a descubrir un poco qué es Cura. Vamos a intentar hacerlo más grande, sí, para que lo podáis ver mejor. Y os explico las diferentes partes en Cura. Mirad, empezaremos por selecciono la pieza y aquí en el lado izquierdo está el movimiento de la figura, ¿no? Que podemos hacerle, en qué lugares puedo poner mi figura. Esta principalmente nos dice los ejes X y Z, y podría decir que yo lo quiero mover a la X 25. Entonces se desplaza, así en los ejes Y y Z. Siguiente, seguimos. Si por ejemplo queremos escalarlo, sí hemos diseñado esta figura, pero la quiero más pequeña. Tenemos diferentes opciones. Opción número 1. Yo quiero cambiar el valor de la X y lo voy a cambiar de forma uniforme. De forma uniforme para que no se me desmonte mi estructura. Pues en lugar de 54 milímetros, porque recordar siempre está en milímetros, yo quiero de 45. Entonces, automáticamente hace el cambio. Y hace el cambio, igual lo puedo hacer un poco más pequeño para que se vea, 25. ¿Ves? Cuando cambio, ha modificado y ha modificado los otros valores de la Y y de la Z. Como veis, he reducido a un 46%, me he quedado en un 46%. Ahora digo, ay no, quiero volver como antes. Lo quiero al 100%. Vuelve otra vez a los parámetros iniciales de 54 milímetros de la X. No estoy seguro con cuántos milímetros debería tener. Bueno, pues lo podemos modificar aquí directamente. Si bajo, lo reduzco o lo amplío. Ahora lo he ampliado y automáticamente hace el escalado uniforme.
Incluso podríamos hacer que solamente modificáramos uno de los valores, en la X, la Y y la Z, pero entonces la imagen de nuestra figura cambiaría. Todo depende. Lo vamos a dejar bueno, lo dejaremos así. Con la figura seleccionada, ahora vamos a... Haré un poquito más pequeña, volveremos al 100. La rotación. ¿Qué podemos hacer con nuestra figura? Igual cuando la he diseñado, estaba con una posición y ahora yo quiero otra. Pues podemos rotar con los 3 ejes, como siempre. ¿Veis? 45 grados, los que nos interese. ¿Para qué sirve? Pues a veces cuando queremos imprimir varias figuras o esta figura de la manera que está colocada sabemos que va a tener problemas de impresión, pues hay que modificarla. Y ahora lo intentaré. La pondremos lo más plano posible para que haya el mínimo número. No haya tantos problemas. Y automáticamente se acaba colocando en plano, en el plano. Y a la vez me va diciendo, tal como voy haciendo las modificaciones, me va diciendo el tiempo que estará imprimiendo. Vale, último, el mirror. Serviría para cambiarla. Pues yo no la quiero poner en esa posición, no la quiero girar y directamente le doy aquí y lo cambia, hace un espejo. Con todos los ejes, lo de siempre. Vale, pues ya tenemos nuestra parte de la T y cómo modificarla en el espacio. ¿Qué más tenemos? A ver. Podríamos hacer la parte de las propiedades, las vistas. Podemos tener una vista sólida, que es nuestro caso, una vista de rayos X, que sería muy útil cuando tenemos orificios o cosas internas, o la vista de las capas. ¿Verdad? Sí, vale, la vista de las capas. ¿Para qué funciona o para qué sirve? Es que nada, es para que os deis cuenta las capas internas que va a hacer. Mirad, voy bajando. La parte del top la pinta de color amarilla, las paredes internas, nos va diciendo los colores. Espera, vamos a hacerlo un poco más pequeño, que yo diría que aquí abajo tiene que haber algo. Espera que la acerco, que lo podéis ver. Qué extraño, no me deja. Bueno, con la herramienta, ahora. Vale. Con la herramienta, tal como vas bajando, vas viendo esas capas. ¿Qué sucede? Normalmente cuando imprimimos con que el interior no sea compacto. Todo depende de la figura y su función. Si es una figura que va a tener mucho estrés, que se va a utilizar mucho, pues igual nos interesa que sea una figura compacta. Si va a ser una figura más de decoración, ha sido un prototipo, pues lo que no haremos será que esté llena. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Primera, tardaremos menos en imprimirla y segundo, es un prototipo, simplemente para ver su exterior y si funcionaría o no funcionaría. Es por eso que normalmente se utiliza, ¿veis? El enrejado es otro. Y aquí nos va diciendo las capas. Como veréis, a ver si lo podemos acercar un poquito más, existe una capa verde que es existe el enrejado, la capa verde y luego la exterior, la roja, que es la que finalmente se ve. Y en este caso hemos puesto una base para que tenga más consistencia a la hora de imprimir. ¿Qué más? La configuración. La configuración de Cura, tenemos 2 opciones. Una configuración, ahora lo hacen lo más básico posible, que sea fácil de ver, muy visual, o una configuración más específica para aquellas personas que
que ya saben lo que están haciendo, los parámetros, los conocen y quieren experimentar. Primero explicaremos la parte, la básica, con la que muchas de las veces ya estaremos trabajando y luego entraremos más al detalle de los diferentes componentes. Vale, materiales. Primero podemos especificar qué tipo de material va a imprimir. Pensar que en función del material, la temperatura que necesitará la impresora para calentar ese material será una o será otra. Ya viene predefinido, según el material, va cambiando temperaturas. PLA, que es lo más normal. Perfil. Bueno, el profile es la capa de qué grosor va a ser. Bueno, pues te dice que una capa normal que queda bien de 0,1 milímetros. Todo en función de las calidades iremos aumentando y disminuyendo. Print setup. El tipo de la recomendación y luego el custom, que será el específico que vamos a ir seleccionando y hablando de las configuraciones. En fin, aquí al lado siempre os va poniendo información, ¿eh? Ahora me parece que hoy me apetece. Pues sí. ¿Qué es lo que es? Es este enrejado que hay interno, que no tenga nada, es decir, vacío, que haya un 20%, que es el que se utiliza normalmente, un 50%, un 100% o un gradual. Un gradual es ahora nuevo y lo que hace es las esquinas, según la... Ha desaparecido aquí. Según la figura va poniendo en las esquinas un enrejado o va poniendo otro. Normalmente, ya os digo, se utiliza el del 20%, pero si es una figura muy básica puede cambiar. Generar soporte. ¿Qué quiere decir generar soporte? Luego lo veremos con ejemplos. Generar soporte es esto que tenemos aquí abajo de color azulito como si fueran aguas. Esperad. Vamos a ponerlo en layers, si me va bien. Pero... no lo guarda. Es este soporte de aquí abajo. ¿Para qué sirve? Para que tenga más consistencia, no se mueva nuestra pieza, la adherencia sea la correcta y para que no se mueva. Perdón, este es el plato de adhesión. Los soportes serían... Bueno, esta me la considera que no hace falta. Esperar. Vamos a la sólida. Lo rotaremos. Los soportes serían, cuando vamos imprimiendo las diferentes capas, acordaros que es una capa, dos capas, tres capas, los layers que nos decían, llega un momento, en concreto en una T, que tiene una capa de que no hay nada, no hay ningún soporte donde ponerlo. Entonces, si quieres que imprima bien, que no se pierda el hilo, que se quede en el aire, le pones unos soportes. Son unas estructuras para aguantar. Entonces aquí va generando como unos soportes o andamios para que no se caiga. ¿Interesan? A veces sí, a veces no. En este caso no nos interesa. Lo único que tenemos que hacer es girar la pieza y ya no hace falta ningún soporte. Si los ponemos, ¿qué sucede? Pues que estamos más tiempo y gastamos más material. Pero por lo demás no hay nada más. Vale, pues ahora vamos a el customizado. El customizado serán todos los parámetros que podemos modificar. Calidad, lo que he dicho, las diferentes capas. El tamaño de la capa que vamos a utilizar. En función de si queréis que esté más definido o menos, la capa será más gordita o será menos. Luego siempre le podemos hacer el tratado o el acabado y dejarla fina. Es decir, que no se vean esas capas si han sido más gruesas. Vale, el shell es el grosor de las paredes. Antes, lo vamos a poner otra vez, layers. Vale, estas paredes, ¿no? Entonces está la pared inferior, la pared superior, arriba del todo, esta capa superior, top y bottom,
que serían las paredes, y luego están las de la roja con la verde. ¿El que es importante? Pues que hay una capa un poco con consistencia, y más si por casualidad habéis decidido que el interior no haya ningún enrejado, entonces no tendrá ninguna fuerza. Infill. Esta es la densidad de nuestro enrejado. Esas rejas que le hemos puesto, que normalmente es un 20%, pero ya habéis visto, ha modificado. Podéis poner lo que queráis. Ahora, por ejemplo, aquí podría poner un 80. Y a ver si lo ha cambiado. Sí, ya nos lo ha cambiado automáticamente. Sí, es casi compacto. Ahora, por ejemplo, pongo un 10. Hace sus recálculos y aquí tenemos. No hay más misterio. Material. Vale, es lo que os he comentado. Según las características del material que utilicéis, necesita una temperatura de impresión. Un PLA necesita normalmente un 200 grados. Luego las características de vuestro PLA. Pues mira, el diámetro de la salida el diámetro de nuestro material. Bueno, las características típicas que tiene el material. Velocidad. Aquí tendríamos a qué velocidad queremos que imprima nuestra impresora. ¿Qué velocidad se pone normalmente? Bueno, pues ya lo veis, es 60. ¿Qué implica más o qué implica menos? En función de la dificultad de la pieza y si son elementos pequeños, aumentaremos o disminuiremos. Si es una pieza muy recta, como es esta, una T, podemos ponerle la velocidad que queramos. Podemos hacer que vaya rápido, no tendré ningún problema. Y el travel speed es cuando tenemos figuras o agujeros o elementos que pasan de un lado a otro. Imaginaros que ahora aquí hubiera otra pieza. Entonces nuestra impresora, cuando va haciendo una capa, luego tiene que pasarse al otro. En este punto de pasar de un punto al otro es a qué velocidad debe ir. Pues debe ir más rápido, porque no queremos que esté tardando mucho entre los pasos de un punto al otro. Pero ya está. El cooling ahora no me acuerdo qué era. Soportes, lo que os he comentado. Aquí es si generamos o no generamos soportes. Y podemos generar soportes en cualquier sitio, en todos los puntos, es decir, que sí o sí siempre estés generando soportes, o solamente cuando empiezas. Cuando empiezas en la base generas los soportes. Y Building Plate es lo que os he comentado. Si queréis que en la parte de abajo haya una... Mirad, el script. Sí, me está costando. Hace una capita muy fina. Es simplemente como indicar de aquí va a empezar una figura. A partir de aquí habrá una figura impresa. El brim. Aquí va haciendo un degradado y va poniendo material. Entonces lo que consigues es de que la pieza esté muy bien sujeta a la base. Tendremos nuestra base y está muy bien sujeta. Incluso dices de cuántos milímetros. RAF. Incluso tiene más fuerza, tiene más decir. Bueno, la adhesión se adhiere mejor incluso. Y luego finalmente tendríamos el de ninguno. No quiero ponerle nada. Y directamente la primera capa de impresión que hace es ya la de la pieza. Y Special Mode son modos de impresión. Entonces lo que te dice es si vas a imprimir todo a la vez, ¿no? Todas las piezas que haya, o si tuvieras la posibilidad de tener
cola de impresión en tu impresora, pues si primero va uno y luego va el otro. Hay que poner que estén todos a la vez y ya está. Ya tenemos nuestro fichero, le hemos cambiado, guardaríamos, hemos guardado todo y lo guardamos. ¿Por qué? Porque vamos a imprimir. Necesitamos un G-code. ¿Qué es lo que nos estará diciendo? Nos estará diciendo a nuestra impresora cómo va a imprimir cada capa de esta T. Lo guardaríamos en un G-code y este sería el que luego después cargaríamos en nuestra impresora. Dejamos aquí el vídeo para que no se haga demasiado largo y crearemos un segundo vídeo en el que trabajaremos los diferentes problemas de impresión y cómo debemos diseñar y configurar nuestra pieza para intentar que haya el mínimo número posible de errores. Pues nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.